Hola familia transportista a nivel nacional, preparado para una nueva entrega de La Voz del Transportista y ruleteando la 47, como ven, saliendo de la terminal de transporte a eso de las 11 de la noche hacia la altiva provincia de Chiriquí, donde fuimos invitados por el Consejo Nacional de Transporte, COTRADIN. Y ya llegando en horas tempranas, eso de las 6 de la mañana, a la ciudad de David, a la terminal de transporte, donde íbamos a ser recibidos por el señor presidente del Consejo Nacional de Transporte, COTRADIN, y toda su junta directiva. Caminamos por el lugar donde nos percatamos que todo está limpiecito y vimos que todo está organizado como debe de ser el transporte selectivo y colectivo. Vimos los usuarios haciendo las cosas de buena manera y también la gente chiritana ganándose el pan diario honradamente. Y también fuimos conocidos y saludados por muchos, donde en poco tiempo, en minutos, íbamos a participar de la reunión donde se iba a hablar específicamente de la nueva ley de la Caja del Seguro Social, la 462, y los exponentes o expositores serían el licenciado y abogado Álvaro Muñoz y la ex magistrada Graciela Dixon. Y sin más preámbulo, nos vamos a dejar con lo acontecido y sucedido hace pocos días en la provincia de Chiriquí, en el Consejo de Transporte, su oficina. Que ha venido saliendo posterior a la aprobación de la ley de la Caja de Seguro Social de 4C. Hemos querido traer, hoy ya está aquí en el área, la doctora Graciela Dixon, ex magistrada de la Corte Suprema de Justicia, que nos va a honrar con su visita y nos va a exponer sobre los diferentes temas. Porque un pueblo informado es lo mejor que puede haber. Un pueblo que sepa a qué se enfrenta. Unas futuras generaciones que sepan a qué se enfrentan. Y es por ello que queremos tratar más que nada de que este acercamiento lo hagamos lo más productivo posible por el bien de toda nuestra sociedad, de toda la juventud, la presente y futura generación. Esta es una lucha que es de todos. Como primer participante tenemos, ¿verdad?, al licenciado Álvaro Muñoz, que nos va a dar una introducción, nos va a dar una docencia sobre el tema de la ley. Licenciado Muñoz. Directivos del Consejo de Transporte del Interior, gremios aquí presentes, transportistas, damas y caballeros. Un aplauso para nosotros. Tengo que felicitar al Consejo de Transporte del Interior por esta convocatoria. Y tengo que felicitar a toda la gente que está aquí porque demuestra que hay un gran interés en lo que está pasando. Se hace necesario tener conciencia de lo que pasa en el país con respecto, sobre todo, a la ley 462. Hay temas mayores, como lo que es el memorándum de entendimiento y el de la misma. Pero el que más problemas se está causando y sobre el cual existe mucha protesta hoy día es el que tiene que ver con la ley 462. Este servidor toda la vida ha estado tratando y viendo lo que significa la ley 51, que es la ley de la Caja del Seguro Social que fue modificada con la ley 462. Esa ley 51 que fue modificada ya había recibido una modificación en el 2005.
Y hay una cosa que mucha gente no sabe. Y es que en el 2005 se modificó la ley. Y la misma gente que estaba detrás de la modificación de esa ley en el 2005 es la misma gente que está hoy detrás de esas modificaciones. Y es una cosa dolorosa, ¿por qué? Porque estoy seguro que la gran mayoría de la sociedad panameña no conoce la profundidad de lo que se hizo en el 2005, ni lo que dice esa ley. Y esta ley es más compleja que esa del 2005. Y es una cosa que es interesante porque el director de la caja, que fue el promotor de aquello, y es el que encabeza esto porque es el técnico que han usado, él dice, mire, esta ley mejora la del 2005 y hace una explicación interesante. Yo no sé si tienen para ponerlo en el tablero. La ley antes del 2005 tiene lo que se denomina el sistema solidario. ¿Cómo es el sistema solidario? ¿Cómo es la pensión con el sistema solidario? Significa que el trabajador que tiene 20 años de cotizaciones con la ley anterior del 2005 tenía derecho al 60% del promedio de los mejores 10 años de cotización. Eso quiere decir que esta ley, fíjense que antes del 2005, yo con 180 cuotas tenía derecho al 60%. En el 2005 me pusieron 240 cuotas y me dejaron el 60%, pero me aumentaron la cantidad de cotización. Ahora yo tengo que tener, dice, 240 cuotas para tener el derecho al 60%. Esto no es cierto. Aquí, si yo tenía un promedio de $600, yo tendría aquí 400 balboas de pensión. Aquí, igualmente, solo me tendría que cotizar más años. Pero iría a tener de 600 balboas, iría a tener 400. Ahora, con el nuevo sistema, la pensión quedaría en 300. Es decir, aquí, con el mismo salario, 600, aquí quedaría con 300. Dice el director, con la ley del 2005, esto, con el sistema mixto, resulta ser que eran 200 balboas. Y dice el director, mejoramos el sistema, mejoramos la ley del 2005. La mayoría de los jóvenes y de la gente que empezó a cotizar no sabe que el sistema en el 2005 fue mejorado, pero brutalmente. Y la caja del Seguro Social, la ley que se hizo en el 2005 fue algo criminal, pero la gente, a pesar de que hubo protesta, no lo sabían, no lo identificaron. Establecieron que el gobierno tenía que dar dinero para la caja y pusieron a directores y nadie se preocupó porque el gobierno pagara. Las reservas en el Banco Nacional daban una porquería. ¿Cuál fue y cuál ha sido el trabajo que se hizo durante todo este tiempo? El trabajo que se hizo en este tiempo fue dejar deteriorar la caja, la imagen de la caja, para privatizar
los fondos de la caja y para disminuir las prestaciones de los cotizantes, de los trabajadores. Eso fue lo que hicieron. Yo quiero decirles, y sobre todo, esto debiera debatirse con quién, con los empresarios. Hay empresarios que son el top, con el Cámara de Comercio al más alto nivel. Hay un montón de empresarios que son gente del día a día, que no son los que patrocinan todas estas cosas. Y debiera discutirse incluso con todo el mundo lo que esto significa. ¿Por qué? Porque la gente que se ha jubilado con este sistema solidario tiene una pensión de miseria hoy día. Y voy a decirles de Álvaro Muñoz. Y yo empecé a trabajar con la bananera cuando tenía 16 años. Y cuando me dieron la pensión, ¿ustedes saben cuál fue mi pensión? No llegué a la mínima. ¿Y usted sabe cuándo era la mínima? ¿Sabe cuándo era la mínima? $245. Mi pensión no llegó a los $245 con el sistema solidario. ¿Y ustedes saben por qué? Por los salarios. La gente dice que en la bananera se pagan buenos salarios. Cuando yo revisé que me dieron mi pensión, pedí el file y dije, quiero todas mis cuotas. Y mis cuotas eran de $80 mes, $90 mes. Cuando terminé, estaba cotizando por 800 balboas. Me sacaron el promedio de los 10 mejores años. Y no alcanzó ni siquiera 245 balboas con el sistema solidario. Resulta ser que ahora con este sistema, la gente que se va a jubilar dentro de 10 años, la mayoría de los trabajadores, y estoy hablando del grueso de los trabajadores del país, su pensión va a ser $265. El director pone una explicación y dice, el salario de 700 balboas, si alguien tiene un salario promedio de 700 balboas, van a quedar en $300. Quiere decir que toda la gente que está en menos de 700 balboas para abajo, que es la mayoría, su pensión va a quedar en $275. La gran mayoría va a tener una pensión de miseria. Mucha gente puede comprar casa, pedir préstamos, mover la economía, pero si usted es un trabajador inestable, entonces yo quiero decir, la peor cosa que han hecho es el sistema de cuentas individuales. Si usted es cotizante en el Seguro Social, ¿usted qué va a ahorrar? ¿Usted qué va a tener? Usted va a tener una pensión de miseria si es que la alcanza, porque usted tendría que tener 20 años de cotizaciones mínimas. Y para que usted tenga una pensión un poco más allá, tiene que cotizar más años. Y nos dijeron engañosamente que no se aumentó la edad de jubilación. Un trabajador que se va a jubilar a los 20 años de estar cotizando, su pensión va a ser muy baja y va a tener a tratar de trabajar más años. ¿Para qué? Para que le den una pensión un poquito mejor. Entonces, al final, le aumentaron disimuladamente la edad de jubilación. El trabajador que está en un puesto, en el gobierno, en alguna actividad, no va a querer irse. Porque eso que le van a dar de pensión no le sirve. Así que él se va a quedar. O va a tratar de quedarse. Entonces, la ley que se está creando
esto es una de las cosas que yo he estado promoviendo y diciendo. Aquí se habla de comunismo, de socialismo, aquí no hay nada de eso. Y más bien, quienes promueven una ley como esta están llevando al país a una situación que no debiera ser en ningún país llamado democrático. La participación ciudadana significa que se le debe tomar en cuenta a usted. ¿Qué nos dimos cuenta? Que en la discusión de la ley 462 solo se escuchó a la gente. Yo tuve la oportunidad de ir aquí a la Comisión de Salud y pedir la palabra y me la dieron y le dije a los diputados. Yo espero que ustedes sean diferentes a los que aprobaron la ley de la vida. Ustedes son nuevos, la mayoría. Que ha pasado en muchos países donde pusieron las cuentas individuales y tuvieron que al correr de los años cambiar. Porque el sistema no funciona. Y no ha funcionado en Chile y no ha funcionado en muchos países. ¿Y cómo es posible que no solamente los hayan escuchado? Yo fui ahí y hice planteamientos por escrito en la Comisión de Salud. Y les dije, así como ustedes han escuchado a Dinomón, al ministro de Economía, ustedes deben escuchar al resto. Y no solamente eso, ustedes deben hacer confrontaciones porque no es correcto que alguien te trate de engañar como es este caso. Lo más peligroso y lo más jodido que pueda pasar es que un funcionario te mienta en tu cara y le mienta a la población y que los medios de comunicación se hagan eco de esas mentiras, como por ejemplo que el sistema que le llaman nocional, que es diametralmente opuesto al sistema solidario, es mejor. Es decir, le están diciendo a mucha gente que la gente que está protestando lo está haciendo porque quieren joder. Me alegra que haya llegado aquí, y ya me lo habían dicho, la honorable magistrada, yo tengo que decirle magistrada, Graciela Dixon, una mujer trabajadora. ¿Cómo están? Bueno, vienen con mi batería. La Constitución Política de la República de Panamá, el Tratado de Neutralidad, lo relativo a la Ley 462, pero lo más importante, mi mejor batería, mi más valiosa batería, es el espíritu de combate, que en mi caso es un daño de fábrica y que en este momento toca activar, y mi felicidad por poder compartir con ustedes que representan a la antigua provincia chicana que está de aniversario. En primer lugar, quiero agradecer a los organizadores, a los colegas, quiero agradecerles por esta invitación. Es una buena oportunidad porque creo que en medio de todo es importante a veces hacer un alto para reflexionar y para intercambiar, para conversar. Y mi deseo en esta oportunidad es sostener una conversación con ustedes. Quisiera que entre todos empecemos a analizar el porqué de las cosas. ¿Por qué hoy estamos en esta situación? Si entendemos el porqué y empezamos a ver los roles de cada cual, podremos entender mejor también el porqué las reacciones que se están viviendo. Y digo esto porque en los últimos días se ha empezado a abanicar desde el poder la idea de que la razón o el porqué de la reacción social y popular es porque hay un grupo que ha estado azuzando en todas las esquinas del país para promover
ideas extremas de izquierda. Esa es una de las explicaciones que se ha dado desde el poder. Y ese es un grupo, es el Sindicato Único de Trabajadores de la Construcción, a quien se ha acusado de contagiar y de liderar a todo el país, miren, le ha dado tremendo poder, a todo el país para levantar al país, porque ellos tienen una agenda de izquierda que es su agenda oculta. Yo voy a regresar a ese tema de la izquierda, pero todavía no. La otra, más reciente también, razón que se ha escribido desde el poder es que hay una agenda oculta para derrocar al gobierno. O sea, no solo que hay un grupo que tiene megapoderes, tiene grandes capacidades para movilizar a la gente en cada provincia y en cada zona aborigen de los pueblos originarios, sino que además de esos megapoderes de un sindicato, encima hay una conspiración que no se ha dicho quiénes son los cabecillas de la conspiración, tampoco se ha dicho dónde nace la conspiración, ni se ha dicho cómo se gesta ni con qué fuerzas se impulsa esta conspiración para derrocar al presidente. También se ha dicho que lo que hay, otra de las teorías, estamos buscando el porqué, ¿verdad? Otra de las teorías que viene del gobierno para el malestar social que vive la sociedad panameña es que hay un grupo de gente necia, intransigente, que no acepta una decisión que fue tomada democráticamente en la Asamblea de Diputados de aprobar la ley que modificó el sistema de pensiones y jubilaciones de la Caja de Seguro Social, entre otras cosas. Y que esa gente necia y obstinada no admite que la reforma introducida a la ley de la Caja de Seguro Social es un hecho cumplido y que como jefes del Estado panameño ellos no tienen por qué echar para atrás por el capricho de esos cuatro gatos necios que están abanicando y desestabilizando el poder. Vieron ustedes que hemos tratado de sintetizar la supuesta causa del malestar social de acuerdo con el punto de vista de los señores que están en el poder. Comencemos por el último, la conspiración el penúltimo, la conspiración para derrotar al presidente. Bueno, yo no sé, pero hasta donde mi experiencia, la ciencia y la historia han demostrado, para derrotar a un presidente por la ruta de una conspiración se necesitan recursos clave, se necesita por lo menos algún tipo de presencia o fuerza militar para poder tomarse el palacio. Yo no sé si es que a lo mejor el presidente ha detectado dentro de la Policía Nacional alguna fisura, algún resquebrajamiento de gente que no está compartiendo su política y que por esa razón él dice que hay una conspiración. Ahora, si hubiera una fisura o un resquebrajamiento, la pregunta es si ellos están conectados con los pueblos originarios de Chinquibocas del Toro para de ese modo complotarse, o si están conectados con los colonenses, o quizás con la gente del Darién. O no, espérense, es que también tenemos a los originarios de Cunayala. Pero un momento, nos faltó Veraguas. Oiga, pero se nos quedó por fuera Coquel. O sea, esta mega conspiración tiene que tener una clase de organización y alcance tan efectivo como para constituir un factor que le quite el sueño a quien controla el sistema de seguridad del Estado, incluyendo su jefe de seguridad pública. Entonces, en pocas palabras, es un disparate, es más bien una ñañiquinita. O sea, no le veo bien en cabeza, porque se necesita más que el simple desacuerdo de un pueblo para que ese desacuerdo se convierta en una conspiración para derrocar a un gobierno. Ahora, si tenemos un, entre comillas, simple desacuerdo de un pueblo que masivamente está desaprobando una política
puesta en marcha por el gobernante de turno, hay un problema. Hay un problema de gobernabilidad que no nace de una conspiración. Lo que sí es que nace de una deslegitimación para gobernar. Son dos cosas diferentes. No es lo mismo que yo me complote para tumbar a quien gobierna, a que yo en mi esquina esté diciendo algo que es exactamente igual a lo que están diciendo 15 esquinas más del mismo territorio. Y si las otras 15 esquinas están repitiendo lo mismo que digo yo, entonces el mandatario, lejos de sentirse perseguido y tener una especie de psicosis o paranoia de que lo quieren tumbar, que hago aquí un paréntesis, posiblemente la paranoia nace de la manera como llegó, para comenzar. Entonces cuando tú llegas mal, vives que no puedes dormir, porque no sabes en qué esquina te va a venir la puñalada. Pero esa puñalada no viene de una esquina. Lo que sí hay es un pueblo que se ha levantado pacíficamente, y yo debo subrayar la palabra pacíficamente, para decir no estoy de acuerdo específicamente con este tema, la ley 462, este otro tema, la reapertura de la mina, este otro tema, los embalses del Río Indio, y este otro gran tema, la soberanía hipotecaria. Entonces, si el pueblo entero te está diciendo en qué no está de acuerdo, mal puede interpretarse eso como un complot o conspiración de golpe de Estado. Lo que hay es un desacuerdo, una descalificación con la conducción que se le está al gobierno. Y el pueblo se levantó pacíficamente. El pueblo se levantó ordenadamente. El pueblo expresó su opinión y su voz y utilizó los recursos que la Constitución y la ley le dan, que es la protesta. Bien, pero también se dice que lo que pasa es que aquí hay gente que quiere empujar una agenda de izquierda. Hablemos un poco sobre eso. Panamá es un país capitalista. La mayoría, aplastante mayoría del pueblo panameño quiere el sistema económico y político que tenemos. Eso nunca ha estado en cuestión. Hemos habido algunos, y yo me inscribo y me voy a explicar, porque yo soy de izquierda, siempre fui de izquierda, desde que tenía 19 años cuando entré a la universidad y me reclutaron y empecé a estudiar la teoría revolucionaria. Nosotros creíamos y queríamos transformar la sociedad panameña y la economía panameña por un sistema que, de acuerdo con los libros que estudiamos, debía ser más justo, debía ser más equitativo, los pobres tendrían mejor oportunidad y todo aquello. Interesante. Pensábamos que eso era posible y que lo que había que hacer era convencer a la mayoría del pueblo de que nuestras ideas eran las mejores para ellos. Así que empezamos a difundir nuestras ideas, como todo el mundo tiene derecho a difundir su idea. Si usted es católico, apostólico, romano, usted tiene derecho a difundir su católico. Si usted es evangélico, usted tiene derecho a difundir su fe evangélica. Si usted cree en Buda, usted tiene derecho a difundir el budismo. Y así, los hebreos tienen legítimo derecho de defender y difundir su fe, su creencia en el Antiguo Testamento, en la religión hebrea. Lo mismo que el Islam. Todos tienen derecho a creer y difundir. Es lo mismo que cuando la gente se enamora. A usted le puede gustar una negra como yo. Todavía creo que algún tráfico puede parar por ahí. Pero a otros les puede gustar una chica como esta que está aquí. Parece exhiba la belleza. Otro puede creer que la hermana Nove es lo más hermoso que hay en la tierra. Y así, la diversidad de gustos y de pensamientos es
perfectamente legítimas. Pero volvamos a Panamá. Resulta que la mayoría de la gente le gusta este sistema. Y los románticos como yo, que fuimos a las elecciones y nos vieron la churrada del mundo, perdimos, no fuimos para ningún lado, ni siquiera sacamos, llegamos detrás, dice que se llega detrás de la ambulancia, pero nosotros llegamos detrás del camión de la basura. Ese camión de la basura pasa de último recogiendo todo cuando terminan los carnavales con los desfiles. Bueno, nosotros quedamos regados por ahí atrás. Así que, y además no una vez, en mi caso 3 veces. Así que, sí, pues yo fui candidata a representante de corregimiento en Colombia y me voltearon a mirar. Después fui candidata a representante por mi abajo y ni se diga. Y por último, osé ser candidata a diputada y bien gracias a ustedes. Y la gente que estaba en la fila que me decía, chévere, Graciela, a mí esa gente votó por mí. O sea, que me tomaron varias elecciones para convencerme de que el país no abrazaba aquello que yo estaba promocionando. Ahora, el hecho que el país no abrace mi pensamiento no significa que yo tengo que abandonar mi sueño. Yo tengo derecho a seguir soñando, especialmente si sé que lo mío es un sueño. Eso no significa que yo estoy amenazando o atentando contra el sistema imperante, porque yo no estoy haciendo nada más que soñar. Yo no estoy haciendo nada para poner en riesgo el sistema. Y aquí les voy a explicar por qué la diversidad de pensamiento en una sociedad democrática, en una sociedad que cree en los valores humanos, es vital.